Buenas tardes. Bienvenidos a Sala de Estar, 31 de julio del 2020, del 2020. Tania Rubio, invitada, compositora, que nos presenta una pieza, Rito Funerario a la Muerte del Sol. Tania, bienvenida. Bienvenidos a Sala de Estar, 31 de julio del 2020, del 2020. Tengo que bajar el en vivo, estoy aquí al lado. Tania Rubio es compositora, artista sonora, field recordist, nacida en México en 1987. La pieza que nos presenta hoy es Rito Funerario a la Muerte del Sol. Sala de Estar es un espacio de la escucha, un espacio que está dedicado a empezar como a abrir este espacio, con este lugar en la programación del Museo de Compositores y Creadores dentro del ámbito de lo sonoro. Tania, ¿te podrías prender tu cámara, por favor? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Necesito que el host me permita entrar en el video. Creo que no está entrando. Ahí estás. Perfecto. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. El micrófono. Mi micrófono está prendido. ¿Me escuchan? No. No, podemos que tenemos problema con el micrófono de Tania. Vamos a ver si hay algún problema. ¿Me escuchan ahí? Checamos. No, no puede entrar. Un momento. Sí te escuchamos. ¿Puedes hablar, por favor? No te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Perdona, Hola. aquí tenemos un problema técnico. Te habíamos probado todo Hola. antes de empezar. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Hola, Tania. Sí, me parece el micrófono que no es está entrando. el audio de Rafael, entonces en un momento lo resolvemos. Voy a empezarle rápidamente. Tania, compositora, artista sonora, Field Recorders, México, 1987. Me dedico a investigar el sonido en la comunicación animal y paisajes sonoros naturales para enfocarlo a la creación musical. Mi línea de investigación es el paisaje sonoro, la ecología acústica y bioacústica, con particular interés en los cruces entre arte y ciencia. Trabajo con música contemporánea de concierto, acusmática multicanal e instalación sonora. Esta es Tania Rubio. Increíble. Vamos a ver. ¿Es mi audio el que tiene problemas? Sí, parece que me escuchan bien. En el mío no está funcionando. Perfecto. Ok. Entonces, no sé. Ahorita lo checo. Déjenme ver rápidamente. Perdón, les pido un momento de speaker HD. Headphones. Ahí está. Creo que ya. Sí. ¿Me escuchas ahora sí? Sí, perfecto. Perfecto. Fui yo. Todo bien. El problema, como siempre, soy yo. Echo la culpa a los demás. Tania, bienvenidísima al programa. Gracias. Oye, una pregunta. Estábamos haciendo una especie de cuestionario que tenía que ver un poco digamos, con la situación de la pandemia y demás. Voy a hacerte algunas de las preguntas porque otras ya no tienen demasiada pertinencia. ¿En dónde estás, Tania? ¿Dónde te encuentras ahorita? Ahorita en mi estudio en México. En México. ¿Estás en la Ciudad de México o...? No, en Morelos. En Morelos. Sí. Ok. ¿Con quién has estado durante todo este tiempo de confinamiento? Bueno, el primer mes me tocó en Linz, estaba estudiando el doctorado y bueno, llegó el virus y decidí regresar. Y desde entonces, bueno, pasó un montón de cosas, me mudé de casa, y bueno, ahora estoy en un pueblito en Morelos. Ok. ¿Qué has estado leyendo? No acabo nunca. Bueno, para empezar todo lo del doctorado, muchísimo, de todo lo que tiene que ver con
para empezar, la intersección de arte y ciencia y biomúsica, hay muchísimos artículos de, pues, de bioacústica y ecología sonora, bueno, ecología acústica y todos los estudios del paisaje sonoro. Y bueno, de ahí me encerré muchísimo tiempo en leer y leer y leer y leer y leer. Ajá. Y después estaba tan inmersa en la ciencia que mi cabeza en algún momento iba a explotar de tanto que no soy científica, respeto mucho la ciencia y admiro mucho la ciencia, pero no soy científica y en algún momento mi cabeza iba a estallar. Y dije, esto es demasiada realidad, necesito por un momento separarme y como irme al mundo imaginario y al mundo mítico, y justo esta obra me vino muy bien porque dije, quiero una obra que no tenga absolutamente nada que ver con la ciencia y que otra vez pues pueda ser libre con mi imaginación. Entonces me resguardé otra vez en el universo mítico, simbólico, y bueno, me fui otra vez al mundo mesoamericano, entonces pues todo lo que tiene que ver con Marta Nájera, con Mercedes, que son antropólogas investigadoras, ¿no? Del mundo mesoamericano, con López Austin, y bueno, todos los investigadores del mundo mesoamericano. Pero bueno, además soy amante de la filosofía y de la poesía, y bueno, soy lectora compulsiva, entonces, de todo. Me parece muy bien. De todo un poco. Sí, de todo. ¿Qué has estado viendo? Pues ahí sí, o sea, sí soy amante del cine, pero me gusta el cine de arte y, o sea, creo que en esta temporada volví a ver Tarkovsky porque creo que era un momento de mucha quietud, pero tampoco tengo mucho tiempo para, creo que Tarkovsky, ahora empieza la temporada del cine alemán, entonces creo que me iba a dar una vuelta por esos lares, Ya. pero no mucho más. Ver, no. ¿Algún pecado de palomitas? Estaba viendo la serie de Freud, que es de austríaca, y fue una decepción total, entonces dije, no quiero ver series. Pensé que iba a ser realmente sobre el psicoanálisis, porque soy también apasionada del psicoanálisis, Ajá. y dije, esta es mi serie, y no, fue una decepción. No quiero ver más series. ¿Desastre total? Sí, no, me decepcionó. Si la cuarentena fuera un animal, ¿qué animal sería? Un murciélago, Un murciélago. sí, Sots. ¿Por qué? ¿Por qué murciélago? Bueno, pues tiene que ver pues con la mitología o con el pensamiento mítico mesoamericano, pues que tiene que ver con el inframundo, y el inframundo es este lugar dinámico, pues que tiene que ver con el mundo oscuro, pero por favor, no quiero que se relacione en absoluto con esta oscuridad católica, ni mucho menos, ¿no? O sea, como No. religiosa, sino como pues lo que tiene que ver con el mundo subterráneo, y pues se asocia a los animales nocturnos con este mundo subterráneo, y entre ellos está Sots, del mundo maya. Y creo que como todos los animales, digo, fuera de los científicos que los estudian, creo que son animales que no han sido, más allá de entendidos, ni siquiera respetados y pues incluso admirados por todas sus cualidades y sus capacidades, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene un mensaje importante para la humanidad acerca del respeto, pues a la biodiversidad y hacia la introspección también, ¿no? Como un momento de guardar y de ir hacia adentro y de repensar y reflexionar por qué estamos aquí encerrados. Ok. ¿Y qué has estado escuchando? También soy adicta al sonido. Pues bueno, de cajón música contemporánea, porque a eso me dedico, entonces todos los días es tratar de descubrir un mundo nuevo. No sé, ayer tuvimos clases con Alexander Schubert, que es un compositor que admiro un montón. Entonces, pues bueno, todos los días de cajón, tratando de buscar compositores y compositoras nuevas en todo el mundo, y música en general, aunque no sea nueva, pero que a mí me aporte cosas nuevas, ¿no? Y música del mundo también estoy apasionada, entonces ahora estoy también leyendo y viendo fotografías del afrofuturismo, entonces tratando de escuchar las nuevas propuestas del afrofuturismo, entonces, pues de música siempre trato de... Perdón, la nueva propuesta de qué, perdón? No, Del afrofuturismo. Afrofuturismo. Sí. No sé qué es Entonces, el afrofuturismo, pero... hay un fotógrafo justo muy interesante que tiene, sacó una propuesta al respecto que tiene que ver no solo con la decolonización, sino como una perspectiva, bueno, tiene una frase que a mí me pareció
digamos, como la frase que aplica a todas las luchas actuales concernientes, ¿no? Que es, no se puede entender, o sea, si solo leemos la perspectiva del cazador, referente a la caza y de cómo, pues, todas las luchas que tienen en África respecto a los cazadores y demás, la caza furtiva y demás, pero que no se puede entender eso hasta que hable el león. De lo contrario, siempre vamos a tener la perspectiva del cazador, ¿no? Entonces, pues justo había estado también platicando con mi mejor amiga que vive bueno, en Malasia y que ha estado viajando a África y demás, y de cómo este colonialismo en África es mucho más poderoso de lo que nosotros lo podemos percibir en América Latina, ¿no? Entonces, pienso que aquí el mestizaje, pues creo que ha dado, o sea, más allá de todo lo negativo que ya sabemos, pero también tiene muchas cosas ricas que, pues, que finalmente nosotros somos parte de ese mestizaje y hay un sincretismo muy vasto, pero que en África nunca se prestó como para que se pudieran escuchar diversas propuestas, ¿no? Entonces, no sé, en Darmstadt también la última vez que estuve, escuché diversas propuestas de experimentación que tenían que ver con, pues, con esta influencia de personas, de mujeres experimentalistas que venían de Etiopía y que venían pues, de diversos lugares de África y que tienen una propuesta de sonido y de, pues, de habitar el espacio completamente distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Y como ya hay estos cruces muy cosmopolitas, de que puedes entrar y salir y pues ya puedes habitar en Berlín y tener un bagaje, además de toda, pues de claro, Europa del Este y demás. Entonces, creo que esta transculturalidad da una riqueza muy vasta que a veces en América nos perdemos pues por estar tan lejos, ¿no? Y creo que claro, justo las personas que viven en Centro Europa pues tienen esta libertad de poder transitar diversos mundos y poder rescatar pues una transculturalidad que ya existe, ¿no? O sea, no es, y que existió desde hace mucho tiempo, pero que ahora puede ser mucho más visible por estas vías, digamos, ¿no? Entonces, las fotografías que tiene, si quieres después les paso la liga, me parece. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas? La música en vivo. Okay. Y el arte en vivo. ¿Has bailado? Sí, todos los días. Todos los días, perfecto. Sí, ¿Qué pues, has bailado? Pues de todo, house, salsa, cumbia, de todo. De todo. ¿Depende del humor? Depende del humor, sí. Tango. Ay, sí. ¿Bailas tango? Wow. No, o sea, bailar, digamos, bailar en mi cuarto con mi pareja, ¿no? Así, bailar así tango como en Argentina, no, ahí mis respetos. No, ahí sí está más difícil. Sí, no. Despiertas en la mitad de la noche, ¿qué color tiene la cuarentena? Más bien sonido y textura. Sí, pues justo, de hecho para mí fue muy interesante que ayer soñé con una textura sonora que nunca había escuchado, pero además tenía un sabor. No sé si lo puedo escribir porque nunca había soñado con sabores, pero ayer soñé con sabor y para mí fue, después digo, wow, soñé con un sabor. Entonces es increíble, wow, sí, yo nunca he soñado con el sabor. Sí. Ok. Wow, eso sí, nunca eso, that's a new one. Sí, no, para mí también lo fue, ¿eh? También fue, wow. ¿Duermes bien? Sí, muy bien. Ok. Una imagen, situación o un sonido que resuma para ti el confinamiento. Esta muerte del sol. Esta muerte del sol, perfecto. ¿Has soñado con algún lugar? Ay, sí, un montón. Pero me encanta cuando no los conozco. Entonces es como que indago y le digo a mi alma, sí, llévame más. Entonces me emociona cuando no lo conozco porque soy curiosa, entonces quiero saber más. Cuando ya lo conozco es como, bueno, pues sí, ya estuve aquí. Sí, ya estuve aquí, pero me encanta cuando sueño con lugares que no conozco. Y la última pregunta, ¿has llorado? ¡Uf! Sí, uf. Sí, un montón. Sí, de hecho, okay. Esta obra la lloré y la lloré y la lloré y la lloré. Muy bien. Rito funerario a la muerte del sol es la pieza que nos presenta Tania.
Es una pieza acusmática, un trabajo acusmático. Creo que quizás sea más interesante escuchar la pieza primero y después regresar a la conversación, ¿no? Como darle su espacio como se merece a la pieza. Yo la escuché ayer en la noche y la escuché 2 veces por la mañana, pero la voy a escuchar de nuevo con ustedes. Entonces, Raúl, te pido por favor, rito funerario a la muerte del sol de Tania Rubio.
Rito funerario a la muerte del sol. ¿Por dónde empezamos? Está increíble, me encanta. La pieza me encantó. Digo, no sé, hay una cosa muy interesante porque siento que es una de las cosas que sucede constantemente con, con, con este tipo de composiciones, con este tipo de obras, es que inevitablemente los que no estamos metidos, digamos, bueno, no solamente los que no estamos metidos, que hay una tendencia natural como a buscar los sonidos del origen, ¿no? ¿De Sí, dónde sí. viene? O sea, La escucha ¿sabes? causal. Sí, La ¿el qué, escucha perdón? causal. La escucha causal de La Shion. escucha causal, sí. ¿No? O sea, como que hay siempre esta tendencia a buscar, este es un ave, este es un coro, este es un instrumento. Y eso, en la primera vez que escuché la pieza, o sea, es muy fácil que te vas en banda con eso, ¿no? Dices, bueno, no voy a tratar de codificar qué se está escondiendo, ¿no? ¿Qué ¿Y qué sonidos están escuchaste? escondiendo? Me muero ganas de saber qué escuchaste. ¿Qué sonidos Yo, hay detrás, pues, de yo los escucho, mira, gritos? escucho obviamente, eh, escucho animales, ¿no? Escucho ¿Puedes algunos decir cuál ambientes, es? bueno, ¿Identificaste alguno? bueno, aves seguro, ¿no? Aves seguro. Escucho unos graznidos, no sé de qué son los graznidos. Murciélagos, Escucho, muchos murciélagos. mira, por ejemplo, murciélagos. Escucho coro, algunas voces de coro o que parecen coros. Hay cosas que me recuerdan un poco como ciertos tonos o como construcciones de Chelsea, de Jacinto Chelsea, ¿no? Ah, Ciertos mira. momentos que me construyen ciertas cosas de Chelsea. Algunas cosas que me construyen momentos de Ligeti ahí muy extraños, ¿no? O sea, hay una cosa muy rara porque en la mitad empiezo a dejar de querer escuchar. Y obviamente hay algo que en algún momento conversamos, que reconozco que hay ciertos instrumentos que reconozco como prehispánicos, ¿no? Instrumentos de viento, ¿no? Sobre todo instrumentos de viento, eh, y bueno, hay el final, por ejemplo, me parece clarísimo, hay momento que es completamente ritual, ¿no? Sí, Que es sí. como de estas vasijas silbadoras, ¿no? Que es un momento como, que es cuando en el Museo Amparo tienen una vasija silbadora muy interesante que al parecer se utilizaba, esa vasija silbadora específicamente se utilizaba como rito funerario, ¿no? Del último aliento de una persona. Y entonces me parece que ahí hay algo que escuché que me pareció, que me parece que es muy fuerte, porque empieza como una especie de sonido muy potente y luego se convierte como en un coro de vasijas silbadoras, como una especie de Sí, coro de vasijas silbadoras. Bueno, eso es lo que yo escucho. sí, sí, Seguramente me hay una encantó. densidad. Pero bueno, lo que me encanta de esta composición específico tuya es una especie de densidad. Y cuando me mandaste la propuesta y el título y no teníamos imagen, y yo escogí esta imagen del sol, ¿no? Fue precisamente porque esa fue la imagen que me produjo solamente la idea de hablar de un rito funerario, ¿no? De, de pensar en el rito funerario de la estrella que nos da vida, y llevándolo a un extremo de una fuerza y una potencia tal, pues es de un nivel de destrucción alucinante, ¿no? Sí, tal Alucinante, ¿no? cual. Entonces, en fin, me parece que la pieza tiene esa parte. Me interesan esta separación que hay en estos pequeños tres movimientos, ¿no? De dónde, o dónde sentiste la necesidad de separar en estos tres momentos específicos y establecer ciertos silencios. ¿Y por qué? Eso sería una de las primeras preguntas que te haría. Y la segunda es, ¿por qué un rito funerario? Bueno, en realidad toda la estructura y la obra está organizada pues en base a la escucha metafórica de Campbell. Pues yo desde que me especialicé con sistemas acústicos precolombinos, y bueno, todos los que estudiamos electroacústica y demás, sabemos todos los estudios que tienen que ver con la escucha, ¿no? Desde Shion y desde Schaffer y etcétera, etcétera. Pero eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, pues en realidad a mí me interesó mucho enfocarme en
esa escucha que no es tan evidente y que no tiene que ver con una técnica en sí misma, sino más bien con la heurística, ¿no? Entonces, que tiene que ver con ir descubriendo en el camino y en el proceso, y para mí todo lo que tiene que ver con los mitos, pues es justo como esta evocación a la creación. Entonces, la escucha metafórica es donde retomo pues elementos simbólicos para estructurar particularmente esta obra, ¿no? Entonces, pues como hablas de la estructura, pues en el mundo maya clásico, pues el inframundo tiene 4 partes, ¿no? Entonces yo traté de hacer esta estructura, que obviamente 3, pues está dividida pues por estos silencios que son evidentes, pero dentro de este continuo también hay una transición que para mí también es una parte estructural, ¿no? De estas 4. Entonces, pues tiene que ver con esta estructura del inframundo. Y lo otro es, pues como los materiales que yo elegí, son elementos simbólicos, como los sonidos particularmente de 2 símbolos que son el murciélago y el colibrí, ¿no? Entonces, el murciélago, porque como lo mencioné en un principio, ¿no? Que es este animal que está asociado a la oscuridad y que está asociado con como este animal que trae los mensajes, ¿no? Que vienen de este mundo oscuro. Y por otro lado, el Huitzilin, ¿no? Que está asociado al sol y a la guerra, y es el mensajero de los dioses, porque el Huitzilin, el colibrí, está al final, en estos golpes del final, ese sonido granular que se escucha es el aleteo de un colibrí, donde simplemente extraje las frecuencias graves del colibrí, y entonces se escucha así. Y para mí era este símbolo donde el colibrí, pues en el mundo maya no lo puedes atrapar, ¿no? Entonces es un dinamismo en el cual pues la muerte no es el final, sino más bien es algo que continúa, porque el colibrí nunca lo puedes matar, ¿no? Entonces es este dinamismo que siempre está latiendo, como el sol, en el cual no lo matas, sino se transforma en algo, ¿no? Entonces, para mí era un rito, o es más bien un rito funerario, a todo este proceso de energía densa, oscura, caótica, que no podemos entender y que habita pues en el mundo y en el universo, pero principalmente en nosotros mismos, ¿no? Entonces es como un rito llamando a la protección de nosotros contra nosotros mismos, porque somos los que nos estamos autodestruyendo, ¿no? Entonces, para mí es como enterrar toda esa energía negativa y transformarla en otra cosa. Pero rito funerario como un rito de resurgimiento, de renacimiento. Exacto, como también. enterrar y matar lo que... Abrir un ciclo nuevo. Exacto. Y pues también era un proceso que utilizaban los chamanes, ¿no? De cuando te metes al inframundo interno en busca de respuestas, ¿no? Y después te matas y renaces en algo nuevo. Claro, claro. No, sí hace sentido ciertamente ahora que lo dices. Me encanta la frase, sonido granular del aleteo de un colibrí. Nunca habría pensado que eso podría conformar parte de una composición y de una conversación. Me encanta. Voy a abrir un poco a preguntas del público para que luego no se enojen con nosotros. Pregunta Leo Naranja, ¿por qué hay sonidos que parecen de ave? Porque son aves. Ok, reales. Porque son aves. Ok. Sí, sí. Chris Pintoy, ¿dónde fueron grabados los registros ornitoacústicos? Hay 2. Uno fue grabado en Washington, en Bombay Hook, y el otro fue grabado aquí en Morelos, aquí en Morelos, en un guardabosques. Ajá. Sí. Son esos 2 registros de aves. Ok. Me estoy apuntando, para si no me voy a perder. Ornitoacústicos. Jaime de Rojas, ¿cuáles fueron los principales problemas compositivos? Supongo que, ¿cuáles son los principales problemas compositivos con los que te enfrentaste? Supongo que esa es la pregunta. Pues no sé si puedo responder al compositivo, pero el principal problema para mí es que yo me quería morir, o sea, cuando empezó todo esto de la pandemia, ¿no? Entonces, pues nada, esta obra, fue eso, como esa, o sea, racionalmente no, pero espiritualmente sí, digamos, ¿no? Entonces, pues para mí el arte es como esa cosa que me mantiene viva, entonces
como una manera de decir, bueno, no me voy a matar, ¿qué voy a hacer? Entonces fue como hacer este rito funerario de mí misma para... Y entonces, gracias a esta obra, puedo componer otra vez y tengo ganas de vivir otra vez. Qué bueno, Tania. Me da muchísimo gusto. Oye, a mí quería preguntarte dos cosas. En la cuestión acusmática, siempre en la composición acusmática, hay momentos de muchísima densidad sonora. ¿De dónde crees que surge esta necesidad de producir densidad sonora? ¿Dices en general? Sí, como me pregunto si dentro de la cuestión en la producción de música orquestal o de música con instrumentos tocados por gente, hay un momento donde juntas muchas voces, sí, y eso produce una densidad sonora. En la cuestión acusmática, ¿de dónde surge? ¿Surge del mismo lugar o surge...? Yo te puedo contestar a título personal, digamos, no sé por La qué la pregunta es para ti. música cosmática, No, pero para ti. sí, bueno, a título personal yo estoy apasionada por las capas densas. Entonces, incluso ahora en mi doctorado, que es de biomúsica, esta intersección de arte y ciencia, en el paisaje sonoro, lo que estoy apasionada de estudiar son los coros, justamente porque para mí son estas capas densas que asocio con la orquestación, básicamente. Entonces, principalmente esto es lo que me apasiona como sistemas complejos de comunicación, donde por más que sean muchas capas de densidad, puedes identificar cada una de ellas y puedes distribuirlas, y entonces ya sea por rango de frecuencias o por intensidades o por timbres o no sé qué, pero no es solamente una masa amorfa y que no entiendes nada, ¿no? Sino realmente es una masa organizada, y esa organización densa a mí me apasiona, por más caótica o no que sea, pero esas densidades, como escudriñar cómo está esa organización interna, a mí me apasiona. Sí, sí, ok. Yo creo que los primeros fue Xenakis, ¿no? Cuando empezó Sí. con la UPIC a dibujar, ¿no? Y después que vine de ahí la escuela de Julio Estrada y demás. Sí. No, y estas piezas de Xenakis donde hay estos momentos musicales que están puestos como aleatoriamente con las bombas, ¿no? Que son... Sí, claro. ¿No? Sí. Que son... que aparentemente escuchas dos versiones que no son nunca... pero caen siempre en el lugar donde tienen que caer porque no tienen por qué caer en otro lugar. O sea, hay una cosa muy extraña, muy interesante en ese fenómeno de Xenakis, ¿no? Y también el tema de la escucha, por ejemplo, ¿no? Que los futuristas mencionan mucho bueno, no los futuristas, Marinetti específicamente, ¿no? Menciona que la naturaleza es silenciosa. Pero claro, o sea, yo digo, yo me estoy trasladando al siglo XXI, ¿no? En los paisajes naturales acústicos, si tú estás por ejemplo, en Austria, que son sumamente silenciosos y puedes identificar todas las especies de aves porque son súper poquitas, digamos, ¿no? Entonces, pues no hay tanta complejidad en eso, pero si tú te vas a los neotrópicos o simplemente al Ecuador, ¿no? A la línea del Ecuador, es ruidosísima la naturaleza. Entonces son unos paisajes sumamente densos que ahí la escucha pues es totalmente geográfica, ¿no? Depende de lo... Claro. Hay una parte que me recuerdo que era muy interesante de lenguaje que me imagino que por ahí sería interesante, y no sé si sepas algo de ello. Yo vengo de la parte visual, yo soy director de fotografía de cine. Esa fue como mi formación. Y una de las cosas que me pareció fascinante en términos de entender el lenguaje es que dentro de ciertos grupos originarios de la zona del Amazonas existen 72 palabras para referirse al verde, ¿no? Ah, justo. ¿No? Y como también si te vas en el norte, ¿no? Con los que viven Exacto. en la nieve. Con los inuits y eso, hay como 70, no, para denominarse los tonos de blanco. ¿Tú crees que existe esa capacidad de lectura y de esa densidad En el sonido? En el sonido. Totalmente. Sí. Lo que no Es existe cultural. son las palabras para nombrarlo. Y justamente eso es lo que me estoy apasionando ahorita en el doctorado, porque, o sea, escuchamos, pero es muy difícil verbalizar todo lo que escuchamos. Y hay muy poco vocabulario para realmente poder expresar qué y cómo escuchamos, ¿no? Entonces, de hecho, justo... La prueba soy yo. No,
No solo eso, o sea, también, incluso también es un problema para la música, ¿no? O sea, porque un músico, además, digamos, con una educación del siglo XIX, su vocabulario es así, tal cual, ¿no? O sea, es un vocabulario que empieza aquí y termina acá, pero no puede describir la complejidad que ocurre en un paisaje sonoro X, porque las palabras no sirven, no funcionan, o sea, no podemos adaptar la naturaleza o el sonido a una estética o a un lenguaje musical. Entonces, han habido muchos intentos, tanto de Schaeffer como de Krause, ¿no? Que han tratado de hacer un vocabulario al respecto, pero es insuficiente, o sea, es valiosísimo, pero es insuficiente. Y yo creo que el sonido no le pertenece a nadie, es decir, no le pertenece a los músicos, no le pertenece a los bioacústicos, no le pertenece a los acústicos, no le pertenece a nadie. Nos pertenece a todas las especies. Y entonces el hecho de que podamos realmente intercambiar y discutir sobre sonido y poder describir qué escuchamos nos va a ayudar a entender mucho mejor el mundo sonoro. Y por eso para mí, entre más precisa sea la manera de verbalizar qué estamos escuchando, cómo se mueve el sonido, cómo es el gesto, crece, decrece, es granular, no sé, es liso, ayuda muchísimo, porque si solo decimos piano forte, no sé, pues es muy pobre. Y justo eso lo que mencionas que sucede en la pintura, estos cromatismos, pues también suceden en el sonido. Ok. Y en ese sentido, ¿crees que sería importante hacer una labor de estudio? Que Claro, si eres una escucha profesional, o sea, eres una escucha serio, tienes que hacer un cierto estudio. Y tienes que cuestionarte y tienes que leer todo y escuchar todo y decir está bien, pero no es suficiente. Y ser crítico y ir más allá, e indagar y demás. Por ejemplo, ¿qué hace James Tenney, no? Con el James Tenney, no estoy diciendo aquí. James Turrell, con la luz, ¿no? Sí. O sea, esas gradaciones con la luz, no necesitamos pagar miles de dólares para ir a su museo. Tú te sientas en la naturaleza y puedes ver esas. Pero la gente no lo hace. Entonces, hasta que llegó el artista y les dijo, ¡hey! Pongan atención, vean el cielo. La gente agarra dijo, el rango. ¡wow! ¿No? Así. Agarra, wow. Pero es lo que hace es que agarra el rango. Exacto, agarra el rango y lo encuadra y entonces estás dentro de ese cuadro por horas y te das cuenta. Lo mismo pasa con el sonido. O sea, cállate, siéntate, sale a escuchar, analiza y haz tu diario, ¿no? Entonces, pero es una sistematización disciplinaria de realmente estudiar y ser preciso con qué escuchas, cómo lo escuchas. Y es sumamente complejo. Y yo creo que pues, si ya, digamos, la bioacústica lleva pues desde los 60 para acá, ¿no? Y todavía estamos en pañales y también pues ya se están haciendo muchos más estudios, pero aún todavía estamos en pañales y las discusiones en composición siguen siendo si compones en do o en fa, pues bueno, o si compones bonito o feo, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que tenemos que ir como mucho más profundo, hablar de sonido per se, ¿no? O sea, más allá de si es músico o no es músico, eso no importa. O sea, será música para quien quiera que sea música, pero realmente, pues ser exigentes con nuestra escucha. Para entender el mundo sonoro que es muy vasto y es muy rico y está todo o sea, si hay algo que yo no puedo entender. Y es culturalmente más complejo. Sí, mucho, muy complejo. No. O sea, más allá de que es perceptual, digo, a mí me parecería increíble preguntarle a un insecto cómo escucha y que yo realmente pudiera escuchar como un insecto. Serían las cosas que más me apasionarían, por ejemplo. Pero no puedo. Lo que puedo es por lo menos tratar de salirme pues por un momento de mi escucha cultural e ir un poco más allá, ¿no? Dejar de pensar dentro de una cultura y dentro del antropocentrismo. Perdón, y te iba a decir, regresando un poco, ¿no? Fabrice Monteiro es el fotógrafo que te digo. Fabrice Monteiro. El afrofuturismo, sí. Sus fotografías son fascinantes. Okay. Oye, preguntas, estamos abiertos a preguntas del público. Espero que, a ver si alguien se avienta al ruedo, alguien más. La otra cosa que me parece, o sea, porque tú estás hablando, estás haciendo algo que tiene que ver con biomúsica, comunicación animal a la creación musical, ¿no? Sí.
Y cuando dices la comunicación animal es, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta muy específica. Estás escuchando el ritual, nosotros le ponemos la palabra ritual para empezar, pero estás escuchando el accionar de una especie de ave cuando trata de atraer a otra ave, ¿no? Sabemos que nosotros le ponemos el ritual de cortejo porque usamos las palabras que nos corresponden. Pero cuando tú hablas que esta comunicación musical se convierte en creación musical, ¿cómo propones tú que se desarticule del antropocentrismo? O sea, no sé en realidad si más allá de la utopía es posible desarticularse del antropocentrismo, ¿no? Quiero preguntarte desde la utopía, desde ese okay. lugar. Pues para empezar, yo creo que ni siquiera estamos seguros de los títulos que se le han otorgado a separar, digamos, vocalizaciones de llamados, ¿no? Y canciones, ¿no? Que son songs, calls, and vocalizations, ¿no? Porque, digo, es algo que suponemos o suponen, digamos, los científicos por su observación y su interpretación y demás, pero realmente no podemos estar seguros de ello, ¿no? O sea, los animales, así como nos incluye a nosotros, hacemos ruido, digamos, desde que tomamos agua, ya es hacer un sonido, ¿no? Entonces el hecho de tener la grabadora ahí todo el tiempo, observando, tú dices, la está trayendo, y no sé qué, puede ser que haya una que otras especies que sean mucho más evidentes de ese comportamiento, pero otras tantas que hacen ruidos con las alas, con la cola, con el pico, y las está haciendo porque es feliz, porque se está levantando, porque realmente se está moviendo. Se está moviendo, porque está vivo, ¿no? Sí. Entonces, creo que es complejo y creo que por eso para mí es valioso tomarlo no solo desde la ciencia, sino desde esta perspectiva estética que Darwin también ya lo había visto, y no solo biológica, pero que Darwin también ya lo había previsto, ¿no? Pues de que la estética es biológica, porque simplemente tú al atraer una pareja y al hacer, no sé, estos cortejos así, desde poner la casa súper prolija o de tener el plumaje más bello o lo que sea, eso ya es estética, ¿no? Entonces, si eso ya es estética, y justo dice eso la biomúsica, por lo tanto, la música también lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué no también ver, o no ver, pero escuchar todas estas sonoridades desde una perspectiva estética y no solo científica, ¿no? Porque, bueno, sí es un canto de cortejo o lo que sea, pero ese canto de cortejo tiene una estética y tiene una selección y tiene, pues, toda una toma de decisiones que no es instinto nada más, ¿no? O sea, es una decisión estética, como los músicos. Claro, claro. No, es que hay algo súper interesante. Y es un tema, bueno, obviamente, creo que una de las cosas interesantes de los últimos periodos de la música contemporánea es precisamente eso, ¿no? Es ese momento donde empieza como a separarse de este mundo sonoro conocido y empieza a crear estos otros espacios, ¿no? Y una vez que se empiezan a incorporar, ¿cómo se llama? Raúl Tábara, que hace estas piezas que tienen ya coros que tienen piezas que tienen con aves, ¿no? Pues, está Raúl Tábara, o sea, hay como varias gentes que están como empezando a entrar a ese lugar. Ahorita voy a buscar una que escuché hace poco que me pareció espectacular, que te voy a mandar la liga. Igualmente me cuestiono algo que hasta el momento no tengo una respuesta, pero la dejo abierta al público también. Sí. Porque, por ejemplo, si nosotros escuchamos, no sé, la polifonía y o sea, porque, digamos, esto de tomar a la naturaleza como inspiración, no es nada nuevo, ¿no? O sea, eso, toda la historia del arte, en todos lados, en todas las culturas lo han hecho. Y dependiendo qué cultura, es cómo se va a interpretar o cómo se va a llevar a cabo esa reinterpretación dentro del contexto, ¿no? Entonces,
si nosotros escuchamos, no sé, para poner en contexto mexicano, ¿no? Por ejemplo, el son del cuervo, ¿no? Perdón, del sopilote en Guerrero, ¿no? Pues tiene una manera de bailarse, ¿no? Tiene una manera de cantarse. Si lo escuchamos en huasteco, es otra cosa, ¿no? Y así si nos vamos por región y región, vamos a escuchar 1001 formas de interpretar, y solo estoy nombrando las aves, ¿no? Igual cuando escuchamos a los compositores occidentales que retoman y hacen un canto polifónico y hablan de las aves, entonces yo lo llevo a la música contemporánea y digo, si nosotros estamos utilizando tales ruidos o tal, no es que también estamos influenciados por nuestra época o porque cada quien escucha la naturaleza como quiere, ¿no? Entonces, Claro. Claro. ¿qué tanta nuestra escucha está de cajón, digamos, súper influenciada por nuestra cultura, más allá de realmente poder escuchar con distancia lo que hay allá afuera, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto podemos, respondiendo a lo que decías del antropocentrismo, yo no sé qué tanto realmente podemos tomar distancia de una escucha cultural. No sé si eso es Sí, es posible, siquiera. Exacto, exacto. Claro. No sé. Y además, a nuestra época, ¿no? Claro. Claramente no escuchamos como en la época de Guillaume de Machaut, ¿no? No, no. De polifonía de Guillaume de Machaut, no. Sí, no. No. Híjole, pues podríamos seguir eternamente con esto, bueno, no eternamente, pero una larga conversación más, pero bueno, estamos llegando al límite del tiempo. No me resta más que darte las gracias. Aquí. Y que curiosamente te voy a, esta es, vamos a la sala de estar, se propuso como un proyecto por estos 3 meses que terminan hoy. Y el otro proyecto con el que trabajamos es la sala de espera, que es los sábados, y de alguna manera estamos viendo de qué manera vamos a fusionar estas dos salas en un espacio que tenga más continuidad, pero que siga incluyendo a creadores de espacio sonoro, a creadores que trabajan desde el ámbito del sonido. Y me parece tremendamente increíble y tremendamente afortunado que Tu rito funerario sea el último capítulo de esta primera etapa de la sala de estar, ¿no? Y pues no me resta más que darte las gracias porque creo que la conversación me ha abierto a mí muchísimos otros como ligas para ver hacia dónde podemos seguir trabajando con este proyecto y de qué manera podemos seguir abriendo los oídos y abriendo el cerebro, ¿no? A poder escuchar otro tipo de producción artística sonora, ¿no? O sea, por no llamarlo música solamente, ¿no? Sino producción artística sonora. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. A mí solo me queda decir, bueno, primero agradecer al Museo Amparo, agradecerte ampliamente, también agradecer a los escuchas, espero no haberlos aburrido mucho. Y bueno, para aquellos curiosos que capaz que quieran escuchar la versión, digamos, como de alta calidad de la pieza, sí les sugeriría que fueran al Spotify, pues por todo el trabajo de la estereofonía, porque pues sí me tomó unos meses de trabajo, digamos. Entonces, pues bueno, quienes quieran escuchar. Claro. Bueno, eso es decirles que todas las composiciones que estuvieron invitadas a la sala de estar, están en el museoamparo.com, en la parte de producción en línea, en sala de estar, y tienen 2 ligas, una liga para la entrevista y otra liga para la pieza sonora específica que está en Spotify, está en el canal de Spotify. Y en este canal van a encontrar la pieza de todos los que han participado. Son 12 artistas distintos, 11 artistas. La semana pasada no pudimos contar con la presencia de Gabriela Ortiz porque tuvo una emergencia familiar. Pero bueno, están los 11 otros artistas sonoros, compositores y artistas sonoros que han sido parte de este proyecto que no desaparece, sino solamente se va a transformar en otra cosa, pero ya empezamos y no vamos a parar. Entonces, rito funerario, a la muerte del sol, el resurgimiento. Tania, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y los dejo con el sol.